164. Estamos en el libro de Miqueas, el libro 33 de la Biblia. Capítulo 1. El Señor es testigo contra su pueblo. Él señala los pecados de la casa de Israel y la rebelión en Jacob. Observemos cuál es el reclamo de Dios a su pueblo y confesemos nuestras rebeliones al Señor. También veamos los lugares altos, porque son altares donde se ofrecen sacrificios no solo a otros dioses, sino también a Jehová. Se constituyen en un acto de rebelión por cuanto no son conforme a la suma de la palabra. Los sacrificios única y exclusivamente debían ser ofrecidos en el templo de Jerusalén. ¿Tenemos nosotros lugares altos? Podemos entender que tenemos prácticas, creencias, doctrinas que no están apegadas a la suma de la palabra. De parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. ¿Entendió el pueblo de Dios la causa del cautiverio? En Nahum, el libro de Nahum, capítulo 3, 5, dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Miqueas capítulo 2. ¿No hacen bien mis palabras al que camina rectamente? Pregunta el Señor. Sin embargo, el pueblo de Dios decía lo siguiente, se ha cortado el espíritu de Jehová, lo cual puede ser considerado como una blasfemia, porque el espíritu del Señor nunca se va a cortar, nunca. El pueblo de Dios no era capaz de ver el pecado ni de confrontarse con la palabra, sino que ponía fuera de sí el problema, diciendo que era que se había cortado el espíritu de Dios. Pero observemos lo que dice Isaías 50, capítulo 2, versículo 2. Porque cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desiertos, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Y también el capítulo 59 de Isaías, versos 1 y 2 dice, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no escuchar. También tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Somos nosotros quienes empoderamos a los falsos profetas? Pues sí. El verso 11 dice, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo, decía el pueblo de Dios. Observemos la promesa del remanente y seamos ese remanente. Verso 12, de cierto, te reuniré, oh Jacob, ciertamente recogeré el remanente de Israel, los reuniré como ovejas de borra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Miqueas capítulo 3. Tus jefes, dice el Señor, juzgan por cohecho, enseñan por precio, tus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Edifican con sangre y con injusticia. También veamos las vanidades ilusorias y los falsos preceptos. En lugar de entender su castigo y arrepentirse de su pecado, el pueblo de Dios afirma que nunca lo va a alcanzar el mal. ¿Acaso sucede eso hoy también? Seguro que no sucede. Clamaréis a Jehová y no os responderá. Wow, pero nosotros decimos que Dios no rechaza oración. Sin embargo, estamos advertidos de que Dios está diciendo esto. Serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos. Y ellos todos cerrarán sus labios. ¿Por qué? Porque no hay respuesta de Dios. La verdadera palabra de poder está en este texto, en el verso 8. Mas yo estoy lleno, decía el profeta, yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de guerra y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Capítulo 4 del libro de Miqueas. El reclamo del Señor, verso 12. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, no entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Sin embargo, hay una promesa espectacular de restauración en el verso 2. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Qué hermoso. Aquí también hay un verso en el versículo 5, en este capítulo 4, que debería ser nuestro propósito de vida. Aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Capítulo 5. Profecía cumplida. Verso 2. Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y así ha sido. El remanente, versos 7 al 14. Revisemos muy bien estos versículos porque el Señor está especificando aquí que su pueblo nunca más se inclinará a la obra de sus manos. El Señor va a arrancar las imágenes de acera en medio de nosotros y va a destruir las ciudades que han sido dedicadas a los ídolos. Amén, gloria a Dios. Oremos. Padre, perdona nuestra rebelión, nuestro pecado. Trae un espíritu de arrepentimiento sobre tu pueblo para reconocer que hemos dejado la palabra. Te lo suplicamos en el nombre del Señor. Amén. Tu siervo, Mircea Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, una sola es nuestra meta, 365 días con la palabra. Solo nos faltan 103 días, por eso no puedes desmayar. Dios te bendiga.